Análisis político y el pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 8:35 de la mañana, estás en Pauta de Análisis. Son un día importante porque es 11 de marzo. El gobierno tiene organizado un despliegue importante porque se cumplen 3 años de su gestión de gobierno. En terreno, Sí. que es el sello que quieren darle, por eso van a Renca. Y no es en la moneda la ceremonia. Interesante el punto de Renca, todos van a Renca, Carolina Toa también. Y Renca porque- Rocks, ¿te acuerdas? porque es interesante, porque hay que mirar quién es el alcalde de Renca. Y Claudio Castro es una figura muy valorada y respetada por el socialismo democrático, por el Frente Amplio. Recordemos que Claudio Castro fue invitado en algún minuto al ENADE a exponer su mirada y su visión respecto a la sociedad. No es cualquier alcalde, es un alcalde muy comprometido que renunció a la democracia cristiana para ir como independiente y que es parte y figuración de este grupo de alcaldes nuevos junto a Tomás Bodanovich, Karina Delfino, Ripamonti. Ahí hay un grupo de alcaldes que más bien caminan por un track como distinto. Por eso es interesante lo de Renca. Cristian Valdivieso, director de Criteria, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué buenos tal? días. ¿Cómo estás? Nuestro panelista de Bien, martes. ¿ustedes? Bien. Bien. 35 años ininterrumpidos de democracia hemos tenido en Chile. Qué importante Importante en Qué un bueno hacer el contexto, punto. sí, en un contexto en el mundo la gran mayoría de los países no está viviendo en democracia y la democracia viene en picada en los distintos lados del mundo. Por lo tanto, interesante hacerlo hay que celebrarlo. como punto, hay que celebrarlo, No darlo claro. por hecho. O sea, al final Y del día y cuidarlo. y cuidarlo. Ustedes saben que menos, o sea, como más o menos el 7% de la población en el mundo vive en democracia. Solo el 7. Más o menos en democracias plenas, Sí. ¿Cómo se mide? Y solo 24 de 160 y tantos países viven en democracias plenas. Entonces, al final del día, hay que cuidarla, hay que quererla y también validarla y darle sentido a la democracia, porque, perdón la digregación, pero en el día- Está súper pero interesante ese punto. de pronto la democracia se vuelve como una esperanza, sea- una expectativa y un valor para las élites, y se pierde el sentido de que la democracia tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Yo creo que ahí hay algo importante porque a veces hablamos de la importancia, de la relevancia de la democracia, pero no vemos cómo la democracia se va desacoplando a veces, desacoplando de lo que la ciudadanía le está pidiendo, que es delivery, acuerdos, finalmente entregables, capacidad de gestión y de dar un horizonte de posibilidades y de desarrollo de proyectos de país al país, porque de lo contrario lo que aparece son estas voces más gritonas, más duras, más autoritarias, de izquierda o de derecha. Finalmente en el mundo esto es un vaivén, ¿verdad? De izquierda o derecha, que terminan ofreciendo soluciones rápidas a problemas complejos, pero y se hacen cargo de la rabia, pero no necesariamente de cómo avanzamos y cómo aseguramos también que esas soluciones y esos horizontes de proyecto convivan con la libertad necesaria de las personas. Ahora, este tema va a ser clave porque estamos entrando en un año completamente electoral. La musculatura de los candidatos y candidatas en escena va a ser muy importante justamente para lo que tú dices, o para reforzar la importancia de la democracia frente a la ciudadanía, o para seguir ahondando y cavando el agujero de una distancia enorme de la ciudadanía con su mundo político y por lo tanto por el valor que le da a la democracia, algo que las encuestas muestran también. Y ya tenemos candidata a Carolina Toa en la cancha, se está hablando de Janet Jara como una posible candidata, en la derecha está bastante claro quiénes son los candidatos, quizás está el interrogante sobre Rodolfo Carter, que no sabemos si va a entrar o no a escena, pero ¿cómo se ve esta primera cancha, esta pichanga presidencial, porque todavía no estamos en el partido? La previa, la previa. La pichanga, Sí, claro. estamos en esto. Oye, sí, bueno, quizás se ve como la carretera, fíjate. ¿Te han fijado ahora que uno cuando le enseñaban a manejar decía que se adelantaba por la izquierda? Y ahora en la carretera, cuando uno va por la carretera, todo el mundo está adelantando por la derecha. Entonces, como da la impresión de que la carrera presidencial está como la carretera, porque todo el mundo quiere adelantar por derecha. O sea, aparece Belín Matei arriba, después por derecha le aparece Kast, después a Kast le aparece Kaiser por derecha, en el socialismo democrático aparece por derecha también Carolina Toa, diciendo, bueno, tenemos que tener algo más centrado. En el Partido Comunista, Janet Jara claramente se impone a Daniel Jadwe, que era una opción más extremista. O sea, de alguna manera el país está demandando liderazgos que, más allá de sus posiciones tradicionales, estén un poquito más inclinados hacia posiciones más, no sé si centrada es la palabra, pero más de derecha en general. No sé si moderada, más de derecha, porque efectivamente hay poco espacio hoy día para conversar de algo que no sea seguridad de la elección, seguridad, crimen organizado,
orden migratorio y crecimiento económico. Y temas económicos, exactamente. Y probablemente el tema que más va a dar vuelta o rondar en términos sectoriales va a ser salud. Incluso más que pensiones, que ha sido muy recurrente en los últimos años. Pensiones ya hubo una reforma que más allá que se puede discutir si es una reforma definitiva y si le gusta a todo el mundo o no, pero de alguna manera descomprime el tema. Y salud está ahí dando vuelta. Entonces va a ser los temas tradicionales que definimos, muy típicamente manejados por la derecha, seguridad, inmigración y crecimiento económico, y en términos sectoriales creo que salud. Creo que ese es el territorio en el que se va a jugar la próxima elección, más allá de por dónde vengan los candidatos. Ahora, ¿y eso se va a tomar, crees tú, Cristian, el año? Hoy día el gobierno está dándole, digamos, el puntapié a su último año de gobierno y luchando de alguna manera con el famoso síndrome del pato cojo. Ha dicho en todos los tonos, el presidente ha dicho que no va a haber pato cojo. Hoy día escuchaba yo al ministro Elizalde diciendo también eso no va a pasar, vamos a gobernar hasta el final. ¿Cómo ves tú? ¿Lo ves posible que, por ejemplo, que el gobierno saque alguna otra reforma o este año va a estar dedicado a las elecciones, a los candidatos y se acabó el gobierno, pues, de alguna manera? Bueno, los últimos años siempre son más complejos para el gobierno en términos de su agenda y por lo tanto los años más intensos son los dos primeros, el tercero ya año de consolidación y el cuarto prácticamente de entrega. Obviamente que el gobierno necesita mantener una cierta ascendencia y controlar en algo la agenda y de alguna manera va a ser, creo yo, en dos ámbitos. Uno, para hablarle al país algo vinculado a la reforma del sistema político, ¿ya? Que es algo que tengo la impresión de que no va a salir en este contexto, pero es como una expresión de deseo, la ciudadanía está bastante alejada. Y por otro lado, veo a un gobierno que obviamente en un año electoral va a querer hablarle a su nicho. Y yo creo que en eso ¿A su 30%? A su grupo más fanático, si se quiere, o más cercano, y por eso creo que la consolidación del proyecto del término del CAE, el proyecto de abortos incausales, van a ser temas que van a estar dando vueltas fuertes porque para el gobierno son temas que lo acercan, digamos, a su base electoral. Y no nos olvidemos que las elecciones en general, en las primeras vueltas se ganan por la base electoral y en la segunda vuelta se ganan por el centro. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno en términos electorales para sostenerse en el próximo periodo es poder pasar a segunda vuelta, en una segunda vuelta que quedaría completamente abierta. Cristian, me llamó la atención porque si miramos, claro, está el tema del síndrome del pato cojo, pero si uno mira los últimos gobiernos, todos los gobiernos dicen vamos a gobernar hasta el último día, todos tratan de evitar ese síndrome, pero dos cosas. Uno, y lo conversaba con algunos analistas políticos más bien cercanos al socialismo democrático, hay un déficit político respecto a la narrativa de este gobierno. El año pasado, la ministra Toá, cuando estaba como ministra, desplegó una narrativa, un relato, llamémoslo como queramos, respecto de que este gobierno finalmente había llegado a estabilizar el país, que el país era mejor. ¿Te acuerdas que lo analizamos mucho? Pero hoy día no sé cuál es el relato con el que el gobierno está cruzando a su cuarto año. ¿Hay un déficit político en la configuración simbólica del gobierno en el tramo final? A ver, yo creo que la configuración política del gobierno se estructura sobre dos pilares fundamentales. Uno es sobre la figura del propio presidente y en ese sentido, a diferencia de lo que pasó en los últimos gobiernos, el último año fue bastante de pato cojo porque los gobiernos también tenían poca adhesión. Y este gobierno ha mostrado tener más adhesión y más firmeza en una base electoral del 30%, que le da al presidente una ascendencia sobre un grupo importante de la población y por lo tanto él no es un pato cojo en términos electorales y va a tener un rol importante. O sea, ¿quién va a ser el principal jefe de campaña? Porque el principal activo que tiene el oficialismo es el presidente Boric. Y en ese sentido el rol político que él está teniendo es importante. Y segundo, esta idea de la suerte de conjugación, ¿verdad?, o de ecuación entre el haber aprendido, el haber asumido la capacidad de cambiar en momentos complejos de agenda y por otro lado la idea de haber recuperado una cierta normalización del país, creo que va a ser el relato que va a intentar instalar el gobierno. Eso además en un contexto donde la derecha está tan peleada y tan tensionada que se le hace bastante fácil al gobierno. Es decir, más allá de lo que uno pueda opinar sobre si lo ha hecho bien o mal el gobierno,
es tan evidente que la oposición hoy día está absolutamente engrillada en sí misma y entre sí, que hace que el gobierno tenga bastante despejada, más despejada la cancha de lo que hubiera tenido cualquier otro gobierno, y que al mismo tiempo sigue dejando la pregunta o la interrogante respecto del próximo gobierno abierto. O sea, porque uno dice, mira, lo lógica, que es que un gobierno con un 30%, que no es malo, pero no es suficiente para ganar, y que al mismo tiempo donde impera la alternancia, bueno, la lógica es que va a gobernar la derecha. Pero la lógica se estructura sobre la base de que los actores políticos se comporten sobre una cierta lógica. Y lo que está pasando en la derecha es que el canibalismo puede terminar haciendo que no porque las ideas que van a estar dando vuelta en la elección no sean ideas típicamente derechas, pero que el canibalismo termine haciendo, comiéndoselos a ellos mismos, y terminemos una segunda vuelta donde Carolina Toá, Tomás Bodanovich o el que pase del oficialismo eventualmente desafía a la persona que pase por derecha. Ya, o sea, ya no ves con tanta seguridad que Evelyn Matei sea la próxima presidenta del país, después de que ha tenido en 3 semanas más o menos bajando en las encuestas. ¿Tú de verdad crees que hay posibilidades de que digamos, pierda esa posibilidad que parecía totalmente, digamos, real y concreta hace algunos meses? O sea, lo que uno ve es que lo que uno ve es que más allá de Evelyn Matei, la tensión que hay en la derecha hace que en conjunto esas personas pueden subir algunos puntos, bajar, repartirse entre ellos, pero en conjunto bajan en términos de valoración de la ciudadanía. Lo que vimos en la última encuesta Criteria es que los 3 candidatos de derecha terminan bajando en imagen, más allá de la expectativa de votación, y que en conjunto hoy día uno piensa que si estuvieran todos unidos podrían ganar incluso en primera vuelta, pero por separado pueden terminar hundiéndose juntos. Ahora, independientemente de eso, al menos lo que yo veo al día de hoy es que la única que asegura un triunfo en segunda vuelta frente a una candidata competitiva o que le da mayor probabilidad a la derecha es Evelyn Matei. Cualquiera de los otros candidatos, ya por lo menos de pronto José Antonio Kast ha demostrado que en las 2 elecciones donde ha estado no ha podido pasar el horizonte del 50%, y por lo tanto si en 2 no has podido, claro, alguien puede decir la tercera es la vencida, pero también hay un halo de duda ahí, y creo que lo sensato o lo lógico desde el punto de vista de lo que debería ser un proyecto de derecha o de centro derecha o como quieran llamarlo, es que hicieran una primaria grande y vieran quién es el que está mejor capacitado hoy día. Y ahí cualquiera puede ganar. Pero es que no solo quieren. en esa lógica es posible que haya una suerte de ánimo de sociedad, ¿verdad?, en la segunda vuelta donde se apoye mutuamente. Pero así como están las cosas, yo lo veo complejo, porque el traspaso de voto no es automático, ¿verdad?, en la segunda vuelta. Y el oficialismo, y esto sí que yo creo que va a pasar, bueno, lo venimos diciendo hace mucho rato, pero el oficialismo va a ir con un candidato a la primera vuelta. Sí, y probablemente la primaria que pueden terminar armando puede ser atractiva, en el sentido incluso competitiva, entretenida, competitiva, sí, va a copar las cámaras, va a copar, ¿verdad?, y la son agenda, figuras que, claro, que van a ser figuras. Bueno, por ejemplo, si entra Janet Jara al ruedo, van a ser 2 ministras del gobierno las que van a ser candidatas. Eso hace rato que no funcionaba, que esta cosa de los papábiles, ¿no?, que funcionó tanto en la concertación de los años 90, 2000. Entonces, Janet Jara podría también aportar algo en esta discusión, ¿no? Ayer Carolina Toá dio una entrevista en la Radio Futuro y hablaba de lo que decía, muy interesante una campaña con Janet Jara, pero respecto a Daniel Jadwe fue durísima, o sea, como súper distante. Marcó distancia, así como también grande, el Frente Amplio. Y el Frente Amplio también, o sea, parecía ser que la postura de Jadwe empieza a quedar como más fuera. Pero ¿cómo se ve la entrada de Janet Jara? ¿Cómo la visualizas? En la línea de lo que se ha dicho tanto, ¿no? Lo ha dicho Analia Uriarte, como que ella podría encarnar como el espíritu Bachelet. O sea, al decir Bachelet que no, ella algo tiene que podría ser. Yo creo que una buena jugada por de pronto para el Partido Comunista, porque Janet Jara claramente es alguien que tiene potencial mucho mayor de lo que tiene hoy día Daniel Jadwe, que está más arrinconado, si se quiere. Y por otro lado, la mezcla o el promedio entre Janet Jara y Carolina Toá probablemente es Michelle Bachelet de alguna manera, una por los atributos más, no sé, más es como una síntesis, una buena síntesis, claro, del mundo socialista, de la proyección de una coalición más amplia que viene del mundo de la exconcertación, después la nueva mayoría, y Janet Jara, digamos, que también se plegó a la nueva mayoría, pero tiene los atributos más, no me gusta la palabra, digamos, blandos o relacionales, me gusta más, que tenía la presidenta Bachelet, de ser alguien más cercana, que genera más adhesión, más de piel, ¿eh? Y Carolina Toá tiene una cosa más racional. Entonces la síntesis creo que puede ser buena en la medida que logren
armar un buen grupo y que se descarte una en primaria y la otra la apoye en primera vuelta. Ahora, todo esto también, a propósito de las primarias, es interesante mirarlo desde la perspectiva de las conspiranoias o de las conspiraciones. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente plantea que si hay una primaria en Chile Vamos, en Chile Vamos, claro, y donde no va la derecha de republicanos o de Kaiser, mucha gente saldría a votar contra, de la derecha, contra Evelyn Matei. Para que pase otro que sea más fácil de derrotar por la derecha. Lo mismo se plantea en el otro lado. Si va Janet Jara, dicen, mucha gente que no tiene voto iría eventualmente de derecha a votar por Janet Jara para descartar a Carolina Toá y tener a alguna candidata del Partido Comunista más competitiva o sea, que se entiende más fácil de derrotar, que es más fácil derrotar una candidata del Partido Comunista. Entonces es una suerte de paranoia que algún sentido tiene porque las primarias no son obligatorias. Y las primarias no son obligatorias y por lo tanto son de mucho acarreo. Entonces, la gracia de una primaria como la que está planteando el mundo del oficialismo es que podría ser una primaria muy amplia, muy amplia, muy convocante, ciudadana. Porque si no se logra eso, terminamos en primarias muy chiquititas, ¿verdad?, aburridas, y además donde el acarreo termina siendo lo que moviliza las cosas. Que eso podría ser esta primaria entre demócratas, claro, no sé, Carter y Evelyn Matei. Exacto. A mí, fíjese, con esto cierro. ¿Sí? A mí me gusta el modelo argentino de las primarias obligatorias. Creo que es una buena manera de entrar de entrar a calentar las elecciones y exigir que los partidos, más allá de que a veces descartan algunos candidatos que quieren ir directo a primera vuelta, pero exige que los partidos se vayan ordenando y a la ciudadanía ir tomando posiciones previas. Oye, Cristian, se nos acaba el tiempo, pero una palabrita sobre lo que pasó ayer de la salida de Maya Fernández y Miguel Crispi. 2 minutos. Y bueno, Macarena Lobos queda la confirma, pero bueno, está toda la discusión de que sí, ¿por qué no hubo ceremonia versus lo que pasó la semana pasada con Carolina Toá, que le hicieron toda la ceremonia en la pompa del mundo, que parece que es el esquema que seguiría si es que sale Janet Jara, aquí no, bueno, pero ¿cuánto afecta, cuánto empaña este aniversario, por ejemplo, o al revés, o el gobierno se despeja? No, yo creo se deshace de un par de problemas. Yo creo que lo empaña, evidentemente, porque lo que hemos estado conversando no ha tenido que ver tanto con el aniversario del gobierno, sino que con este hecho. Ahora, más allá del hecho puntual que se ha conversado harto, yo miraría esto desde la lógica de por qué Carolina Toá tenía que salir del gobierno hace un rato. Se fija que un gobierno es una máquina de producir conflictos, una máquina de producir dificultades, y por lo tanto, cualquier ministro del Interior que se toma a pecho, como se la tomaba Carolina Toá, su responsabilidad iba a estar encima de los problemas. ¿Qué estaría haciendo hoy día Carolina Toá en vez de hacer campaña? Estaría dando explicaciones. Sí. Por lo tanto, porque es inevitable la acumulación de errores o de problemas. Entonces, está bien, por eso que se hablaba de que tenía que salir un tiempo antes, porque los gobiernos finalmente hoy día son más máquinas de producir problemas y la gracia es neutralizar esos problemas más que de anotarse grandes porotos. Por lo tanto, eso demuestra lo de Carolina Toá. Y por último, decir respecto de ello que a mí me llamó la atención que subió bastante en las encuestas. Sí, es que ayer Evelyn Matei nos decía que había subido menos de lo que ella pensaba. Yo considero que subió bastante, lo cual puede ser... Llegó a 2 dígitos. Claro, o sea, lo cual puede ser una buena noticia, pero también eventualmente una frustración, porque si tú subiste mucho y después no sigues subiendo, también se te produce un problema y a veces es mejor una subida escalonada que una subida tan abrupta y después quedarte estancado. Entonces, noticia en desarrollo en lo que venga. Y por otro lado, la foto es buena... O sea, perdón, la película es buena para Carolina Toá si uno piensa que esto va a ir cambiando la película y va a ir subiendo en el tiempo por el gran salto que se pegó. La foto sigue siendo problemática, porque la foto que mostraron las encuestas el fin de semana no asegura necesariamente que ella pueda pasar a segunda vuelta. O sea, deja abierta esta posibilidad todavía de que 2 candidatos de derecha terminen pasando. Entonces, finalmente, ¿cuál va a ser el resultado o el saldo final que se va a jugar en la primaria del oficialismo? Creo que en gran medida quien pueda efectivamente pasar a segunda vuelta, porque pasando a segunda vuelta alguien del oficialismo, yo creo que tiene posibilidades reales de desafiar a alguien de la derecha. Ayer Arturo Esquella, porque el Partido Republicano ha estado bien duro y decía que, bueno, hacía punto, decían que Matei estaba en caída libre, y también decía, y marcaban, subrayaba que hoy día entre Kast y Kaiser son mucho más que Evelyn Matei, es decir, hay un discurso ahí dando vuelta
que en ese sentido puede asegurar lo que tú señalas, que pueden ser dos candidatos derechas los de segunda Así es, vuelta. así es. Vamos a ver quién ahora pasa a Kaiser por derecha, porque esto, cómo están las cosas ahora, todos conduciendo por la derecha. ¿Eh? Sí, pero eso significa muchas veces ir por la caletera y saltarse la regla del tránsito. Claro, exactamente. Cristian Valdivieso, muchas gracias Gracias como a siempre. ustedes. Un gusto tener.